Bueno, vamos a ver la impedancia de salida de una etapa amplificadora en colector común. Bueno, ¿cómo medimos la impedancia de salida de una etapa amplificadora en colector común? Bueno, lo vamos a hacer de varias formas. Primeramente vamos a usar aquí un medidor de impedancias. Este medidor de impedancias Z, este medidor de impedancia lo que nos va a hacer es generarnos una señal rectangular, un tren de impulsos rectangulares que lo va a introducir dentro de este circuito que es la salida de un amplificador en colector común, pues para medir su impedancia de salida. Esta señal se va a meter por todos los vericuetos que va a encontrar dentro de este circuito y finalmente pues va a aparecer en el siguiente terminal de este medidor de impedancias, denominada IZ total. Esta sería IZ y luego IZ total, y por lo tanto la diferencia existente entre esta IZ y esta IZ total pues va a determinar la impedancia la impedancia que estamos midiendo. Si la diferencia entre IZ y Z total es muy grande, que quiere decir que esta señal pues ha perdido, ha mermado mucho, ha perdido mucho, y por lo tanto al llegar aquí a este otro terminal pues quiere decir que se ha encontrado con unas impedancias o con una impedancia muy considerable que ha hecho posible esa merma. Pero si por ejemplo la diferencia entre IZ y Z total pues no es muy grande, que quiere decir pues que las impedancias que se va a encontrar en cada uno de los vericuetos donde se va a introducir esta señal pues no han sido muy grandes, y por lo tanto aquí pues va a venir o va a entrar menos desgastada y por lo tanto la impedancia pues va a ser más baja. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco porque vamos a ver una serie de cosas para que entendamos en este caso pues cómo realiza esta medición. Bueno, primeramente este tren de impulsos que sale de este generador pues va a entrar, como he dicho anteriormente, en este amplificador en colector común, porque de momento no le hemos metido ni tensión ni señal. No le hemos metido ni tensión ni señal para saber, para que sepáis dónde quiero ir a parar, ¿de acuerdo? Por lo tanto no le hemos metido ni tensión ni señal. Por lo tanto esta señal al llegar a este punto se va a bifurcar en dos. Por una parte se va a dirigir a la resistencia de emisor y por otra se va a dirigir aquí al emisor del transistor. Bueno, al llegar al emisor del transistor, va a llegar al emisor del transistor y va a aparecer aquí en la base, y a partir de aquí en la base se va a bifurcar entre estos tres terminales. Pero claro, y alguno me preguntaré con razón cómo va a atravesar este emisor, si este emisor es de material tipo N y estos impulsos son positivos. No los va a poder atravesar, es decir, se va a encontrar con un diodo polarizado inversamente y no va a poder atravesar esta zona. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, más que atravesar la zona, lo que se va a hacer es que se va al llegar a este punto, al emisor, pues se va a transferir, se va a transferir. ¿Y cómo realiza esa transferencia? Pues lo vamos a ver poco a poco. Bueno, esta señal, este tren de impulsos, al llegar aquí al emisor, pues va a llegar aquí, como tenemos aquí al emisor. Va a llegar aquí al emisor, que es del tipo N, por tanto, como he dicho anteriormente, no lo va a poder atravesar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo siguiente. Nosotros, si tenemos una resistencia que tiene un valor determinado, esta resistencia, dependiendo del valor que tenga entre sus extremos, va a tener una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, ¿cómo va a ser? Pues va a ser directamente proporcional a la resistencia a la ley de Ohm, como sabéis. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo siguiente, si nosotros aumentamos el valor de esta resistencia, ¿qué va a ocurrir? Que el número de electrones o de cargas que hay en este punto, al aumentar la resistencia, pues se van a acumular. Va a hacer como una especie de presa, La resistencia va a hacer como una especie de presa y va a acumular aquí electrones. Con lo cual, ¿esto qué va a suponer? Va a suponer que el potencial entre este punto y este otro punto pues va a aumentar. Si seguimos aumentando el valor de esta resistencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el número de cargas pues se va a acumular cada vez más y por tanto la diferencia existente entre este punto y este otro punto pues irá en aumento. Y si disminuimos el valor de esta resistencia, ¿qué ocurre? Pues bueno, que menos cantidad de electrones se van a acumular, ya que esta resistencia, al ser de menor valor, pues va a dejar que fluyan electrones y por tanto aquí se van a acumular menos electrones, disminuyendo la diferencia potencial entre este punto y este otro punto. Bueno, ¿con esto dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar a lo siguiente. Bueno, tenemos aquí el diodo. El diodo
base emisor. Este diodo base emisor en un primer momento pues está polarizado directamente, pero ¿qué ocurre cuando llega aquí este primer impulso positivo? Este impulso positivo. Al llegar a este primer impulso positivo, lo que va a ocurrir es que este diodo pues va a ser polarizado menos directamente. Va a ser polarizado menos directamente porque va a llegar aquí un impulso positivo. Al llegar a este impulso positivo, pues por aquí circulan menos electrones. Al circular menos electrones, ¿qué ocurre? O menos cargas, pues más electrones se van a acumular en este punto. Al acumularse más electrones en este punto, ¿qué va a ocurrir? Que el potencial entre este punto y el negativo pues va a aumentar. Es decir, el potencial entre este punto y el negativo va a aumentar, por tanto aquí vamos a tener un potencial, que es esta línea que tenemos aquí. Bueno, durante este periodo de tiempo, que es lo que dura el impulso, pues también se va a mantener este potencial en el ánodo o en la base de este diodo, o el diodo base emisor. Se va a mantener hasta cuándo? Hasta que el potencial baja de nuevo a cero. Al bajar a cero, ¿qué ocurre? Pues que al bajar a cero, pues este diodo, su cátodo, al ser menos positivo, pues más directamente se va a polarizar y por tanto más corriente va a atravesar el libro, por tanto menos electrones se van a acumular, y al acumularse menos electrones el potencial entre este punto pues va a bajar. Por tanto, ¿qué ocurre? Que este impulso que tenemos aquí pues nos va a aparecer aquí, y así sucesivamente con los siguientes tren de impulsos que le va llegando sucesivamente a este diodo base emisor, con lo cual ¿qué ocurre? Que este tren de impulsos que llega al emisor pues se nos va a transferir aquí en la base. Bueno, pero se nos va a transferir en la base pues con una amplitud menor, con una amplitud menor. ¿Por qué motivo? Porque el emisor, dependiendo del tamaño del emisor, pues va a hacer que este impulso que se reproduzca en la base pues va a ser mayor o va a ser menor. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el emisor pues va a ejercer pues como una impedancia de emisor, la R minúscula E. La R minúscula E va a hacer que esté entre impulsos, aquí se va a transferir pero con menor amplitud debido pues a el tamaño, sobre todo el tamaño del emisor. Cuanto mayor tamaño, pues mayor impedancia y por tanto menor amplitud, o con menor amplitud se van a reproducir esos impulsos en la base de este transistor. Bueno, pues este es el primer escollo que quería despejar. Bueno, este tren de impulsos, una vez que llega a este punto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se va a bifurcar. Se va a bifurcar en estas tres ramales que tenemos aquí. Un ramal sería el que va a RB1, otro ramal a RBG, que es la resistencia de salida del generador de señales, y otro sería RB2. Y por tanto, en cada uno de estos tres ramales pues habrá una impedancia. Esa impedancia la determina las corrientes que atraviesa cada uno de ese ramal y las resistencias, que son fijas, que tiene o que hay conectadas en cada uno de estos ramales. Bueno, en este caso es una impedancia, que es la impedancia de salida del generador de señales, pero RB1 y RB2 pues son dos resistencias, son dos componentes que sirven para polarizar a este transistor en la configuración conector común. Por lo tanto, en cada uno de estos ramales pues va a existir una corriente, la impedancia de cada uno de estos ramales pues va a ser igual a la resistencia existentes en cada uno, o la impedancia existente en cada uno, y la intensidad que recorre cada uno de estos ramales. Con lo cual, ¿cuál va a ser la impedancia? La impedancia de este transistor, no del circuito, una cosa que se me había olvidado, que aquí estamos de momento midiendo la impedancia de salida, pero del transistor. ¿Cuál sería la impedancia de salida de este transistor polarizado en la configuración colector común? Pues sería igual a la impedancia de conector, de emisor. He puesto una C, pero es una E. He puesto es una E, la impedancia en este caso. La impedancia de emisor es una E, no es una C, vuelvo a repetir, la impedancia de emisor, dinámica de emisor, que es esta que tenemos aquí, que hace que esta amplitud pues salga más pequeña, como dijimos en su momento, sumado pues estas impedancias que están aquí en paralelo, que sería pues RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con RG. Pues esta sería la impedancia de salida del transistor, lo que va a medir este medidor de impedancia, la impedancia de salida de este transistor.
pero también va a medir la impedancia total del circuito, la impedancia total salida de circuito, y con lo cual aquí ya tenemos que contar con la resistencia de emisor, ya que por aquí esta IZ se va a bifurcar, que será IZ1, que se transferirá aquí y aquí se nos va a dividir, y aquí tenemos IZ2, que es la que va a atravesar el emisor, ¿no? Con lo cual, al llegar esta IZ2, pues también va a formar parte de esta IZ total, y es la que también pues, va a determinar pues la impedancia de este circuito a la hora de compararse con la intensidad que proporciona este medidor de impedancias. Bueno, hasta ahora pues hemos visto o hemos analizado la impedancia de salida que nos va a medir este medidor de impedancias, pero sin tener corriente, para entenderlo, para saber por dónde quería llegar. Pero en este caso ya le he prometido tensión. Hemos metido aquí a través de la fuente de alimentación, hemos metido una tensión, y por lo tanto aquí vamos a tener una corriente colectora emisora, aquí una corriente de base. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta tren de impulsos que proporciona este medidor de impedancias, al llegar aquí, pues por así decirlo, pues se va a sumar o se va a poner encima de la corriente de emisor. Tenemos aquí la corriente de emisor, que tiene un nivel, sería 0, tiene un nivel. Al llegarle aquí esta corriente o este tren de impulsos, al llegar aquí este tren de impulsos, que es el tren de impulsos que proporciona en este caso el emisor, pues se va a sumar, y por tanto este tren de impulsos pues no va a ir de 0 al máximo, sino que va a partir de al sumarse por así decirlo, se va a poner aquí encima, viajar encima de la corriente de emisor, con lo cual este tren de impulsos pues va a tener un nivel. Y una vez que se transfiere aquí a la base, ¿cuál va a ser este nivel? Pues este nivel pues va a ser pues la intensidad, va a ser beta, porque aquí va a aparecer la corriente de base, se va a sumar la corriente de base, pero con este nivel. Con lo cual, ¿y cuál va a ser este nivel? Pues va a ser la diferencia entre la corriente de base, el beta, que será igual a la diferencia existente entre la corriente de emisor y la corriente de base. Va a aparecer aquí con un nivel beta. Con lo cual aquí ya las cosas ya cambian. Una vez que hemos metido corriente, las cosas ya cambian. ¿Ya cambian por qué? Porque la impedancia existente en cada uno de estos ramales pues va a variar, porque al aumentar el nivel de la corriente de estos impulsos, pues va a aumentar la corriente que va a atravesar cada uno de estos ramales, y por lo tanto va a disminuir sus impedancias. El valor de sus resistencias se va a mantener igual, el valor de la resistencia se va a mantener igual, pero se va a mantener igual el valor de las resistencias. Pero las impedancias, es decir, o en este caso la impedancia de salida del circuito, aquí la consideramos una resistencia, pero es una impedancia, pues este caso pues también va a variar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la impedancia en cada uno de estos ramales pues no va a ser igual que en el caso anterior. Queda RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con RG. En este caso, debido a que esta señal tiene un nivel beta veces superior, que lo que va a ocurrir al tener un nivel beta veces superior, lo que va a ocurrir que las corrientes que atraviesan cada uno de estos ramales van a ser beta veces superiores, con lo cual las impedancias respectivas en cada uno de los mismos pues va a ser beta veces inferior, con lo cual lo que va a dar como resultado es que la impedancia de estos tres ramales en su conjunto pues será igual a RB1 en paralelo con RB2 en paralelo con RG, pero todo ello dividido entre beta, ya que la corriente que les va a atravesar va a ser beta veces superior que en el caso anterior, y más la resistencia o la impedancia de emisor. Pero esta sería, por lo tanto, la impedancia que nos va a medir la salida del transistor, la impedancia de salida del transistor. Ahora vamos a medir la impedancia total, que ya tenemos que tener en cuenta, pues R, pues sería igual la impedancia de salida del transistor en paralelo con R, que es lo que nos mediría este medidor de impedancia. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una forma pues para poder hallar
la impedancia, o poder medir la impedancia de salida de una etapa amplificadora en colector común. Otra forma también de y vamos a ver cómo se comporta el circuito, en especial el transistor, pues cuando modificamos la impedancia de la carga que le vamos a conectar a la salida. Bueno, en este primer caso tenemos la salida de este amplificador. Tenemos aquí la resistencia RE, el transistor, y tenemos aquí una carga. Y tenemos aquí una carga de 1K. Una carga de 1K. Bueno, aquí tenemos 6 voltios, que sería en un primer momento por la tensión de emisor. La tensión de emisor, que sería de 6 voltios. Pero vamos a poner que nosotros cambiamos esta resistencia de 1K, la ponemos de 500 ohmios, con lo cual la impedancia de salida de la carga pues la vamos a disminuir. ¿Qué va a ocurrir y cómo va a reaccionar el transistor? Bueno, pues en un primer momento, al colocar una carga que es la mitad, que son 500 ohmios, pues la tensión va a caer a la mitad, que va a caer de 6 a 3 voltios. Pero ¿qué va a suceder al caer esta tensión de 6 a 3 voltios? Pues bueno, pues que el colector, que es del tipo N, pues va a ser menos positivo. Al ser menos positivo el colector, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a polarizar más directamente el diodo base emisor. Al polarizar más directamente el diodo base emisor, mayor corriente base emisor va a haber, y por lo tanto, que como sabemos, pues mayor número de electrones se van a liberar de los enlaces covalentes en el colector, y mayor va a ser la corriente colector emisor. Al aumentar la corriente colector emisor, ¿qué es lo que va a suponer? Que el potencial en este punto va a aumentar, y va a aumentar de nuevo a los 6 voltios, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que hemos recuperado los 6 voltios aún disminuyendo la impedancia, que le hemos disminuido de 1K a 500 ohmios, pero este transistor va a saber reaccionar siempre y cuando le polaricemos en colector común. Acordaros lo de la barrera potencial, porque la barrera potencial en una etapa amplificadora en colector común pues era importante. Lo vamos a ver ahora, lo vamos a comprender ahora. Y por lo tanto va a generar una corriente que va a recuperar esta tensión de 6 voltios, a pesar de que hemos bajado la impedancia. Bueno, pues aquí tenemos 6 voltios y aquí tenemos 500 ohmios, o 500 ohmios en este caso. Pero vamos a ver este segundo caso, en el cual pues seguimos bajando la resistencia de salida, y la bajamos pues a 100. La bajamos a 100 ohmios. Al bajarla a 100 ohmios la estamos bajando 5 veces, con lo cual, ¿qué ocurre? Que la tensión también va a bajar 5 veces, y va a bajar a 2 voltios, ¿no? Va a bajar a 2 voltios. Bueno, pues una vez que baja a 2 voltios, ¿qué ocurre? Pues lo mismo que antes, que el colector, que es un terminal tipo N, o de una capa tipo N, pues le vamos a hacer menos positivo, con lo cual vamos a polarizar más directamente el diodo base emisor, generando más corriente, que va a liberar más electrones en el colector, y va a aumentar la corriente colector emisor, y este aumento de corriente colector emisor lo que va a hacer que este potencial pues va a aumentar, y de nuevo va a recuperar esos 6 voltios, con lo cual aquí vamos a tener 6 voltios y aquí vamos a tener una impedancia de 100 ohmios. Bueno, pues seguimos así, seguimos con el experimento. Aquí hacemos lo mismo, le bajamos a 50, le bajamos a 100 ohmios, le bajamos a 100 ohmios, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a reaccionar de la misma forma, con lo cual la tensión va a bajar 1 voltio, va a polarizar más directamente el diodo base emisor, aumentando su corriente, generando una mayor corriente colector emisor, que va a hacer posible que aumente la tensión en este punto, la tensión en el emisor, y recuperando los 6 voltios, con lo cual aquí vamos a tener 6 voltios y una impedancia de 100 ohmios. Bueno, pues así seguimos con 20 ohmios. Le bajamos a 20 ohmios, por lo mismo, 3/4 partes lo mismo, nos baja a 2 voltios, polariza más directamente el diodo base emisor, aumentando la corriente colector emisor, y recuperando los 6 voltios, y teniendo con una impedancia en la salida de 20 ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, hasta que llegamos a un punto en el cual le vamos a bajar un poquitín más de 20 ohmios. Le vamos a bajar a 19 ohmios. ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, pues al bajarle a 19 ohmios la carga, al bajarle a 19 ohmios, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que la tensión pues va a disminuir un poco, va a disminuir a 19, me parece que es a 5 voltios. La tensión va a disminuir a 5 voltios. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, como sabemos, pues el conector va a ser menos positivo, va a polarizar más directamente el diodo base emisor, aumentando la corriente. ¿Pero qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir lo siguiente, que la corriente colector emisor pues no va a aumentar. Va a seguir siendo la misma que cuando esta carga estaba pues a 20 ohmios. Va a seguir siendo la misma. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta tensión, al no aumentar la corriente, esta tensión pues no se va a recuperar, se va a mantener en 5 voltios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que este transistor ha llegado a la saturación. Y ya por mucho que bajemos la impedancia de salida, que va a producir una bajada en la tensión de emisor, generando una mayor corriente base emisor, ya no se va a aumentar, no va a aumentar más la corriente colector emisor, con lo cual esta tensión pues no se va a recuperar, no se van a recuperar los 6 voltios, sino que va a disminuir y se va a quedar ahí. ¿Qué quiere decir con esto? Que el transistor al llegar a la saturación, pues va a determinar su impedancia de salida. ¿Y cuál va a ser la impedancia de salida de esta etapa amplificadora? Pues bueno, pues va a ser una impedancia de salida de 20 ohmios. ¿Por qué 20 ohmios? Porque a partir de 20 ohmios, si bajamos la impedancia de la carga, a partir de 20 ohmios, pues la tensión que tenemos a la salida de este amplificador en colector común, pues no se va a recuperar, como los casos anteriores que hemos visto anteriores, que se recuperaba 6 voltios. Aquí no se va a recuperar. Aquí no se va a recuperar porque el transistor, vuelvo a repetir, ha llegado a la saturación. Por lo tanto, este es el límite, ¿no? Este es el límite. Y por lo tanto, como veis, pues a partir de 20 ohmios es el límite. Y por lo tanto, esto sería la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en colector común. Es decir, que a esta etapa amplificadora en colector común no le podemos conectar cargas cuya impedancia sea inferior a 20 ohmios, porque si no la tensión, en este caso lo he puesto continuo para que se entienda bien, pero imaginaros que es una señal variable. Al conectarle una impedancia inferior a 20 ohmios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la amplitud de la señal que le metamos pues va a disminuir, con lo cual no le vamos a proporcionar a la carga la amplitud de la señal amplificada plena que le deberíamos de proporcionar. ¿De acuerdo? Pero bueno, veis que la impedancia son 20 ohmios. 20 ohmios es una impedancia bastante baja. Por lo tanto, de ahí que un amplificador en colector común, proporciona una impedancia de salida, bastante baja. Bueno, en próximos vídeos veremos pues cómo calculamos la impedancia. Hemos visto cómo la medimos a través del medidor de impedancias y qué es en definitiva lo que es una impedancia, cómo se comporta la impedancia de salida y qué tenemos que tener en cuenta o qué límites tiene y por qué. Y por qué esos límites y quién determina esos límites, que es la saturación del transistor. ¿De acuerdo? Bueno, pues en los capítulos veremos cómo se calcula.